Hoy os voy a hablar de un manual facilísimo para hacer vuestro primer podcast. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al último capítulo de la semana. En este episodio os vengo a hablar de un libro, o bueno, mejor dicho, un manual que ha llegado a mí y la verdad que me ha dejado muy sorprendido. Estamos acostumbrados a recibir talleres, clases online, seminarios o incluso libros que nos hablan de cómo hacer un podcast, pero en los que quizás se profundiza demasiado o se tratan aspectos muy técnicos o rebuscados. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que la persona que está interesada en crear un podcast al final se ve abrumada por todo lo que tiene que aprender y cuando finalmente se pone frente a un micrófono pues ha tenido que recorrer un larguísimo camino para llegar hasta ahí e incluso a veces no llega a terminar ese camino y no graba nada y se queda todo en una idea. Yo, que soy un enfermito del podcasting, he tenido, o mejor dicho, tengo algunos libros, he estado en algunos talleres y en algunas jornadas como las PodTalks o las JPod o bueno, todo este tipo de jornadas de podcasting o talleres en los que además de aprender a hacer un podcast siempre se cuela la típica frase de bueno, tú comienza a grabar y luego ya irás puliendo un poquito hasta dar con tu forma de podcast ideal. Y yo la verdad que la defiendo bastante, aunque con matices. Y con el caso del manual del que os voy a hablar hoy, nos encontramos justo con un término medio. Ni uno de esos másters avanzados sobre creaciones sonoras de 3000 horas, ni una grabación acelerada con prisas para comenzar vuestro proyecto, digamos que deprisa y corriendo. Un término medio, una mitad de camino. Hace unos días recibí un mensaje por LinkedIn que decía lo siguiente: Hola Jorge, acabo de escuchar el episodio sobre el taller con Chuse Fernández y me llamó la atención porque hace unos años compartimos un taller con Chuse en Zaragoza. Me alegra saber que ha seguido dedicado al arte del audio. Me pregunto si existirá dónde escuchar el audio o el resultado del taller. La verdad que lo desconozco, voy a ver si le pongo un tweet porque no lo tengo claro. También te escribo para contarte que ante la explosión de los podcasts y su uso cada vez más frecuente por organizaciones, empresas y particulares, he escrito el manual facilísimo para hacer tu primer podcast. Es una guía muy sencilla, paso a paso, para orientar a los podcasters primerizos y animarles a dar el salto. Si te interesa, me encantaría hacerte llegar un ejemplar. Un saludo cordial, José Baich. O Baich, perdón, que me perdone si pronuncio mal su apellido. Y dicho y hecho, José me mandó el manual facilísimo para hacer tu primer podcast desde la idea a la primera temporada. La verdad que es un libro de apenas 60 páginas con un lenguaje muy fácil, cercano y directo. Pensado, como bien dice, especialmente para alguien que tiene ganas de empezar un podcast, que se quiere informar, pero que tampoco quiere tener que dedicar un mes entero para estudiar toda la teoría, toda la historia del podcasting, cómo es la creación de los audios, las radionovelas, el recorrido, las herramientas del podcasting. No, alguien digamos que quiere ponerse al día, quiere aprender a hacer podcast, pero lo quiere hacer digamos a corto plazo. Simplemente pues es eso, un manual de como mucho en un par de horas te ponga al día sobre lo que es hacer un podcast, las herramientas básicas, los consejos que te daría alguien digamos de tú a tú, y que esa persona que te lo enseña pues ya ha grabado algún que otro episodio y tiene experiencia. Y una cosa fundamental, que es lo que más me ha gustado del manual, que es muy sincero, que no engaña a nadie. Cumple lo que promete en su título, un manual facilísimo para hacer tu primer podcast. Y punto, no se complica. Estando con podcasters principiantes o con gente que tiene la inquietud de hacer un podcast, me di cuenta de que hay dos preguntas que se hacen. La primera es ¿por dónde empiezo? Y la segunda es ¿cómo sigo? Este manual, y por eso lo he llamado así, manual facilísimo para hacer tu primer podcast, intenta responder a esas dos preguntas. ¿Cómo comenzar y cómo seguir? Y la base, fundamentalmente, es tener una idea, desarrollarla y después comenzar a hacer tu podcast. Dejadme que os lea un poco el índice de episodios de este manual y bueno, espero que José no me mate por spoilear un poquito el contenido del libro, pero yo creo que va a ser lo mejor, va a ser muy interesante para que entendáis un poco cómo está estructurado y cómo es su método para aprender a hacer vuestro primer podcast. Empieza con un podcaster
entre otras cosas, donde José se presenta y nos describe un poco su trayectoria. Una precisión necesaria. ¿Por qué quieres hacer un podcast? Vamos a ver, eso te lo pregunta. Equipos que debes comprar para empezar con tu podcast. Y aquí me ha hecho mucha gracia cómo ha tratado este tema, pero no os lo voy a decir. Comenzando por el principio. Tipos de podcast. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y para quién? ¿Y qué nombre le ponemos? El concepto. ¿Cómo se ve tu podcast? El árbol de las ideas, el plan de producción, con una plantilla que nos ofrece de planificación para nuestro podcast, libreto, guión o script, escribir para hablar, no me gusta mi voz, la grabación, música, efectos y audio, juntando los pedazos, cuéntaselo a todo el mundo y monetizar, la palabra mágica. Como decía al inicio, se lee la verdad que muy rápidamente y también muy cómodamente. Está pensado, y de hecho solamente se vende para la plataforma Kindle, para que lo hagas de una forma ligera. Ya digo, si te pones en serio, no sé si te durará más de una hora, hora y media quizás, algo así de lectura, pero saldrás con la motivación y sobre todo con las fuerzas y conocimientos necesarios que no tenías si no has grabado nunca un podcast. Y todo ello con un lenguaje muy cercano, muy de podcasting de tú a tú, como si alguien te preparase en un episodio de un podcast de una hora, más o menos, una hora y media, pues todos los materiales, consejos y en fin, algo digamos básico para aprender a hacer tu primer podcast. La verdad que me lo voy a guardar porque mucha gente me pregunta cómo crear su primer podcast y ya sabéis que bueno, yo estoy bastante metido en el mundillo y a veces me voy muchísimo por las ramas y la gente enseguida desconecta y con esto yo creo que va a ser un buen manual para comenzar. La idea de hacerlo en un lenguaje simple, cercano, coloquial, casi que suene como un podcast al leerlo, es también que la gente pierde el miedo. Yo creo que hay muchísima gente con muy buenas ideas, con muchos conocimientos, con muchas ganas de contar algo, que quiere explorar otros formatos y otras plataformas, pero no se anima a dar este paso por muchos de los tabúes que hay, entre otros, por ejemplo, de que no les gusta su propia voz o que creen que es demasiado complicado. Este manual lo que intenta es que a estas personas darles la motivación y las herramientas para que comiencen de una vez. Como os decía, el libro, el manual, está solamente disponible en versión Kindle y tiene un precio de 5,36 euros. O bien lo podéis adquirir completamente gratis si estáis suscritos a la plataforma Kindle Unlimited o Limited. Yo os voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que lo podáis adquirir y también un enlace al propio blog de José para que, bueno, pues lo leáis de primera mano cómo lo describe él, cómo lo presenta él. Antes de irme, me gustaría dar las gracias a José Bach por haberme contactado. La verdad que fue toda una sorpresa cuando me lo mandó y, bueno, pues quería darle las gracias por enviarme una copia de este manual o de este libro, por apoyar el podcast también con una comisión para darlo a conocer a toda mi audiencia y sobre todo por ayudar a que mucha gente dé el paso para lanzar su primer podcast con este manual. Porque yo creo sinceramente que más de uno del que se lo va a leer va a acabar teniendo un podcast, sobre todo por esa portada que os recomiendo echar un vistacillo porque es bastante curiosa. Ojalá yo me hubiera encontrado con un manual así de simple para comenzar cuando pasó esto hace ya casi 10 añazos. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que hayan sido realizados después de leer uno de estos manuales o libros para hacer podcast, o al menos que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Como siempre digo, no olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo o capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.